Amigos, el método Nakamura o el método de coeficientes espectrales, propuesto por Nakamura en 1989. Y suponemos que fue propuesto por Nakamura porque no encontré mucha información sobre quién o qué hacía Nakamura. Supongamos que fue un geofísico japonés. Bueno, este geofísico japonés propuso un método de coeficientes espectrales, el cual calculaba específicamente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente horizontal, espectros de Fourier, componentes horizontales sobre la componente vertical, espectro de Fourier, por eso se llama coeficientes espectrales. Entonces, este artilugio matemático arroja un máximo en aquel lugar en donde pertenece a la frecuencia fundamental del sitio, y es esta frecuencia fundamental del sitio la que nos dará el periodo fundamental del sitio y nos ayudará a caracterizar el suelo el que estamos pisando, en donde hicimos la medición. Este método fue probado empíricamente en 3 ciudades japonesas, pero realmente funciona. Es decir, yo me he preguntado cuál es el sustento teórico que mantiene todas estas cosas, y es que Nakamura lo probó en Japón con microtemores, y los microtemores no son más que nada que las ondas provocadas por fuentes sísmicas tales como el tráfico o la actividad humana, construcción, etc. Todas esas cosas que Nakamura quería eliminar, quería quedarse con el ruido coherente. Por lo tanto, vamos a ver y vamos a desenmascarar el método Nakamura, si realmente funciona, si realmente es exacto y si realmente es confiable. Por supuesto, vamos a hacer para ello 2 cosas. Vamos a hablar de matemáticas y vamos a hablar, obviamente, de matemáticas y física, y vamos a hablar de programación. Entonces, quédate un rato porque soy el Inge Chemas y eres bienvenido a mi canal. En realidad, el método Nakamura o el método de cocientes espectrales es una función de transferencia, pero aquí no nos vamos a hacer bolas con lo que es una función de transferencia, simplemente es una función donde algo entra y algo sale, algo pasa en la función y algo sale. Entonces, Nakamura usa los microtremores o los microsismos, los cuales, como te había dicho, están originados por fuentes artificiales o fuentes antropogénicas, como lo es el paso de coches, el paso de trenes, en Japón hay mucho tren, las construcciones, etc. Entonces, todo esto Nakamura lo quería eliminar, es decir, es necesario eliminar este tipo de fuentes. Para ello, Nakamura logra hacerlo con sus postulados, y vamos a leerlos a continuación. Postulado número 1. Las ondas Rayleigh solo afectan a la parte superior del nivel, claro, porque son ondas superficiales. Solo afectan a la parte superior del nivel, y en cambio no afectan a la base del nivel del suelo. Ok, las ondas Rayleigh son ondas superficiales, por lo tanto no van a penetrar para ir a la base del estrato. Entonces, el efecto de las ondas Rayleigh es visible. Postulado número 2. El efecto de las ondas Rayleigh es visible principalmente en el movimiento vertical, y por tanto se puede definir como un cociente entre cocientes espectrales. Hablamos solo de espectro de Fourier aquí. El espectro de Fourier de la componente vertical de la superficie sobre la componente vertical Fourier de la base, donde estos corresponden obviamente a amplitudes de Fourier. Entonces, este valor, este coeficiente toma un valor de 1 si no existe la presencia de las ondas Rayleigh. Claro, si no se propaga las ondas Rayleigh, ¿qué vamos a medir? Si son ondas superficiales, estamos hablando que trabajamos con ondas superficiales, no tenemos nada con qué trabajar si no hay propagación de las ondas Rayleigh. Y este también va a tomar valores menores a 1 si se incrementa la presencia de las ondas superficiales. Vamos viendo por dónde va el tiro. Entonces, el postulado número 3. El efecto de la onda Rayleigh, o sea, las ondas Rayleigh, es igual en la superficie para el movimiento vertical y horizontal. Para esto, Nakamura propuso una función de transferencia modificada especialmente pensando en las ondas Rayleigh. Para ello, vamos a ver lo que es la función de transferencia usual. La función de transferencia usual es un coeficiente de las componentes horizontales de la superficie sobre las componentes horizontales de la base. Obviamente, todo esto pensando en espectros de Fourier, o no nos vayamos a confundir. Entonces, la función de transferencia modificada por Fourier pensando en las ondas Rayleigh es esta que aparece a continuación, que son más que nada una multiplicación de funciones de transferencia, y se puede leer así.
es el espectro de Fourier de la componente horizontal medida en la superficie por el espectro de Fourier de la componente vertical medida en la base sobre la multiplicación de el espectro de Fourier de la componente horizontal de la base por el espectro de Fourier de la componente vertical medida en el suelo. Entonces, todos son espectros de Fourier y esa es la función que es propuesta por Nakamura. Pero, ¿cómo es que llegamos a la función de h sobre b si es que tenemos todo ese masacote matemático y es que pensamos en algo que se puede medir en la base del estrato? Tenemos que ir hasta la base del estrato para medir el ruido sísmico provocado por quién sabe qué en la base del estrato. Pero para esto, este cálculo se simplificó por la evidencia obtenida en 3 ciudades japonesas. Y lo que la evidencia dice es que el coeficiente de correlación, el coeficiente de los espectros de Fourier de la componente horizontal sobre la componente vertical medidas en la base del estrato es igual o muy aproximado a 1. Por lo tanto, si nosotros recordamos la expresión anterior y hacemos que el espectro de Fourier de las componentes horizontales de la base sobre la componente vertical de la base es igual a 1, se cancela, o bueno, se va, para tener contento a los matemáticos, es como multiplicar por 1 y la expresión o la nueva función de transferencia propuesta por Nakamura queda como un simple cociente de espectros de Fourier de las componentes de las componentes horizontales sobre la componente vertical. Es decir, que esta función de transferencia se obtiene o se puede obtener con una única medición en la superficie. Ya no necesitamos ir a la base del estrato a medir ruido sísmico provocado por quién sabe qué, porque en la base del estrato no hay propagación de ondas superficiales y no hay propagación de las ondas Rayleigh. Entonces, este fundamento teórico, por supuesto que ha sido cuestionado numerosas veces en la historia de la física, etcétera, ¿no? Porque no es que sea especialmente complicado, es una medición en la superficie y vamos a hacer una transferencia, una transformada de Fourier y un artilugio matemático y ahí queda la cosa. Entonces, hay un pero en esto. Otros estudios han concluido que la amplitud de este pico no está bien correlacionada con la amplificación de las ondas S, es decir, no está bien correlacionada con la amplificación de la onda S en la frecuencia de resonancia, sino que también esta depende del coeficiente de Poisson cercano de la superficie. Sin embargo, empíricamente podemos decir que sirve para la caracterización de suelos blandos, es decir, salvo las limitaciones que propusimos o que se vieron en este video, la técnica de Nakamura es una técnica sencilla y de bajo costo que permite estimar la frecuencia fundamental en suelo blando como lo hay en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, como es una técnica barata y sencilla de realizar, ¿por qué no la programamos? Y para eso vamos a quitarnos la camisa de ingeniero y vamos a ponernos en modo programador. Entonces vamos a venir a al mismo código de siempre, ¿no? Pero presentado de diferente manera. Entonces iniciamos las librerías como siempre. Vamos a iniciar OpsCP para leer la señal, SciPy para tratar con señales y las librerías de siempre, NumPy y Matplotlib, no pueden faltar nunca. Entonces vamos a darle las rutas donde está nuestra señal, vamos a cargarlas con OpsCP, vamos a sacarle los datos, el sampling rate, todo lo que necesitamos para hacer el procesamiento de la señal. Vamos a visualizarla, es la estación A con la que hemos trabajado el video pasado. Entonces le aplicamos el D3, la visualizamos y aquí es donde está la transformada de Fourier por ventanas. Entonces añadimos los parámetros del procesamiento, calculamos la transformada de Fourier por ventanas, aplicamos el suavizamiento o el filtro, si quieren verlo así, de Kono Omachi, que es otro japonés. O sea, básicamente todo esto viene de Japón. Entonces, de 1989, el Kono Omachi, si quieren hago un video después hablando del Kono Omachi. Entonces tenemos los resultados y sobre todo me interesa
porque ya hemos platicado que el método Nakamura aplica de 0.1 Hz a 20 Hz. Entonces, nosotros no vamos a interpretar algo que esté fuera de ese rango. Este es el método Nakamura. El método Nakamura es, como había dicho, la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes horizontales, que es la este y la norte, sobre la componente vertical, que es la componente z, que es la que va así. Entonces, las ondas Rayleigh ¿dónde afectan? En las componentes horizontales. Bien, 10. Entonces, para más o menos visualizar lo que se refiere el archivo, es que muchas veces cuando hay una fuente no deseada, que es justamente lo que Fourier, lo que Nakamura nos quiere eliminar haciendo este cociente, muchas veces tenemos picos máximos en menores a 0.1 Hz, lo cual no tiene ningún sentido porque la teoría dice que es de 0.1, bueno, y la evidencia empírica dice que es de 0.1 a 20. Entonces nosotros solo le haremos caso a este pico de frecuencias. Pero, no solo les quería mostrar esta figura, también les quería enseñar el software que yo diseñé específicamente para calcular coeficientes espectrales. Entonces vamos a activar nuestro ambiente de Conda. Vamos a activar nuestro ambiente de Conda y vamos a correr el código. Este código tiene una interfaz gráfica, tiene una interfaz de usuario, la cual permite al usuario ver los parámetros que está utilizando, ¿no? Learn .py. Ahí está. Entonces, lo que va a hacer es, posiblemente tendré que cortar partes del video porque al momento de estar grabando, pues la computadora no tiene su máximo rendimiento, ¿sabes? Pero bueno, entonces vamos a quedarnos grabando un rato. O posiblemente le agregue un acelerador, ¿sabes? Estoy aprendiendo a editar. Posiblemente ya debí dejar esto listo. Pero bueno. Muy bien, entonces el programa nos arroja lo que es esta ventana. Como ven, esta ventana está diseñada a propósito para que de un lado tuviéramos todas las variables, todos los parámetros del procesamiento de la señal. Entonces, el usuario puede buscar sus datos. Entonces, le damos en buscar y porque está uf, qué malo. Entonces, pues simplemente le damos la destino, la ruta correspondiente. Pues vamos a buscarla. Tenemos proyectos, tenemos HPSR Learn, ya me la pasé, aquí está. Y donde están docs, estación A, componente Z. Estación A, componente norte. Y estación A, componente este. Entonces, como vemos, el valor que está por defecto es el valor B de 188.5 y ahí está. Entonces, el ancho de ventana lo propondremos como 5 segundos. Solapamiento, no es cierto, el ancho de ventana lo propondremos, o sea, vamos a proponer 82.2. El solapamiento del 5%. La desviación estándar, vamos a confiar en todos los datos. Aquí está el método Nakamura, pero si ustedes quieren o si ustedes creen más conveniente utilizar otro método, están Lunedey, Manichewski, Picozzi, Lunedey y Alvarero, que calcula el coeficiente espectral con una sola de las componentes horizontales, etcétera. ¿No? Entonces vamos a utilizar el método Nakamura, vamos a utilizar un tipo de ventana, que es también otro tema de Han. Este tipo de ventana se utiliza para calcular la transformada de Fourier y vamos a hacer un detrend porque no se hace automáticamente. Entonces, teniendo todos los parámetros listos en el software, vamos a darle calcular. Puede que esto lleve tiempo.
Entonces, vemos que está funcionando, vemos que lanza un warning de la transformada de Fourier, vemos que está suavizando y no más que esperar. Otra vez, tarda tiempo porque justamente estoy grabando. Si no estuviera grabando, estaría listo en unos segundos. Y ahí está, no esperaba que saliera tan rápido, lo cual habla de que el software sí es eficiente. Entonces tenemos la misma figura de antes, nada más que justamente el software calcula lo que es la desviación estándar. La desviación estándar a lo largo del arreglo, y dice que acá hay mucha desviación estándar entre los valores de antes de 0.1 Hz. Entonces nos calcula que la frecuencia del sitio es de 0.9 Hz, casi 1 Hz, y el periodo del sitio, que es el recíproco de la frecuencia, es un segundo o 1.1 segundos. Entonces, básicamente este proyecto está disponible en GitHub. Les dejo el link en la descripción para que vayan, aporten y hagan sus contribuciones. Entonces, esto es todo en la sección de programación. Mira, justamente aparece el encabezado, ¿no? El encabezado que le puse al código, con mi PayPal, con mi Patreon, el GitHub, el LinkedIn, etcétera. Entonces, les recomiendo que le echen un vistazo, que lo prueben. Si son estudiantes, se los recomiendo muchísimo porque justamente lo hice especialmente pensando en estudiantes. Entonces, esto es todo en la sección de programación de hoy. Bye. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No se te olvide seguirme en mis redes sociales, que te dejaré en la descripción, y apoyarme en donde quieras, en donde te quieras. Entonces me despido, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente video.